Nos encontramos de nuevo en este ciclo de capacitaciones referidas a maquinaria agrícola. Mi nombre es Adriana Godoy, yo trabajo en el INTA de Salta, al igual que el ingeniero Daniel Fernández. Los vamos a seguir acompañando con todo este programita que tenemos armado para ustedes. En el día de hoy vamos a trabajar y a mostrarles algunas cuestiones referidas a los implementos de labranza, pero lo que hace a su equipamiento y regulación. La semana pasada vimos los principales tipos, cuáles son sus características, cuáles son sus partes, y hoy vamos a ir un poquito más hacia el detalle de cómo debemos regular estos implementos en función de qué requerimientos tenemos en nuestro campo y para qué necesitamos hacer la tarea de labranza. Así que vamos a comenzar con un pequeño video referido a distintas condiciones y aspectos que tenemos que considerar de la rastra, y luego continuaremos con una presentación. El aceite sale del sistema hidráulico del tractor a elevada presión, es conducido por las mangueras, ¿sí?, hasta que llega al componente, digamos, el que realiza el movimiento, que en este caso es este cilindro. Este cilindro es un émbolo que funciona con el aceite que es introducido en su interior a muchísima presión. Ese aceite a elevada presión lo que hace es mover el émbolo en el interior del cilindro y de esa manera hacer el movimiento de las ruedas que tiene la rastra. En este caso, la prestación o la función a través de la transmisión de aceite a alta presión por el sistema hidráulico al tractor, lo que nos está permitiendo es el movimiento de subir y bajar la rastra para ponerla en posición de transporte o en posición de trabajo. En la primera parte de este ciclo hablamos de la función del tractor, de su función de arrastrar implementos a través del enganche. En este caso, esta es la barra de tiro de la rastra y se vinculan a través del enganche. O sea, que el tractor le está transmitiendo a la rastra movimiento de dos formas. Una mecánica, que es simplemente por su vínculo entre partes, ¿sí?, su vínculo a través del enganche, y una hidráulica a través del transporte de aceite a alta presión desde el sistema hidráulico hacia el cilindro que acciona la prestación de la rastra de subir o bajar. Cuando lo vemos trabajar al tractor en el campo, vemos cómo está vinculado, ¿sí?, al implemento. En este caso, vemos que la rastra utiliza dos fuentes de potencia que le brinda el tractor. Por un lado, el enganche, que está vinculado a través de la barra de tiro de la rastra, y por otro lado, el sistema hidráulico. El sistema hidráulico vinculado a través de las mangueras, como habíamos explicado en las charlas anteriores, por la salida del control remoto. Entonces, de esta forma, se puede regular la profundidad a la que trabaja la rastra. Ahora continuamos con el ingeniero Fernández, que les va a mostrar algunas recomendaciones y algunas apreciaciones en función de lo que acabamos de ver. Bueno, buenas tardes. En unos segundos podemos compartir la pantalla con la presentación. En esta primera parte vamos a complementar lo que ya hablamos la semana pasada, donde hicimos una descripción del equipo, de los equipos de labranza. En mi caso había descrito el tema del arrastre. Bueno, ahora vamos a profundizar en lo que hace a las regulaciones. La próxima.
Bueno, acá podemos ver en este cuadro las características de los discos. Por un lado tiene sobre la izquierda una columna donde dice el diámetro del disco en pulgada. Están los discos más comunes de 20 a 28. Los más comunes son los que están entre 22 y 26 pulgadas. La concavidad en milímetros, es decir, cuánto tienen, y el espesor. A medida, digamos, que vamos teniendo mayor diámetro de disco, el espesor aumenta. La próxima. Bueno, empezamos con el arrastre de doble acción, para seguir el mismo orden que hicimos el otro día. Bueno, dentro del arrastre de doble acción tenemos livianas, medianas y pesadas. Dentro de esto marqué varias características. Uno, el peso del disco. A medida que vamos pasando de rastra liviana a más pesada, como ustedes ven ahí en el cuadro, va aumentando el kilo de cada uno de los discos. No se olviden que en el caso de la rastra, lo dijimos, penetran por el peso, uno por el peso y otro por el ángulo del disco, pero el peso es todo, es decir, el peso de los discos más el peso del chasis. Entonces, a mayor peso de la rastra, los discos obviamente acompañan con eso con un mayor peso. Otra cuestión importante son la separación entre discos que tienen, es decir, los centímetros que hay. Para eso están unos elementos que se llaman lo que son los separadores, que pueden ser de hierro fundido o bien de chapa, que son redondos y que van colocados entre ambos discos. Estos apoyos, el lado mayor del separador apoya sobre la cara convexa del disco y el lado menor sobre la cara cóncava del disco que le continúa. En función de eso, cuando se arma el paquete de disco, digamos, se pone el disco, se pone el separador, el otro disco, el otro separador, etcétera, hasta terminar en la punta del eje, donde se pone la tuerca y se ajusta. Normalmente ya hablé un poco acá del peso de los discos y los tamaños. Normalmente lo que ocurre es, existen lo que se llaman los discos borra-surco. ¿Qué es lo que pasa? Como nosotros rastreamos en el extremo, el último disco va dejando un surco. ¿Cómo se hace para borrar esto? Bueno, el último disco, que se llamaría el disco borra-surco, el último disco del tren, es un disco generalmente entre 3 y 5 centímetros más chico, y existen otros que son escotados, es como si fuese una cruz. Lo que hace, volean tierra y permiten borrar el surco que se forma con la pasada de los discos. En cuanto al diámetro, bueno, ya lo habíamos visto en el anterior, ¿no es así? Que las livianas son discos más chicos, 20-22, medianas pueden ser hasta 24 también, y las pesadas son de 24. Y el ángulo varían también de acuerdo a la rastra, la capacidad de movimiento y de ángulo. La que menos ángulo tiene para cruce son las rastras livianas, obviamente, ustedes ven ahí, de 16 a 18. La próxima. Bueno, vamos a ver un poco ahora sobre la puesta a punto y la regulación de la rastra doble acción. Respecto a la puesta a punto, hay cosas que tenemos que hacer primero, antes de salir a trabajar con la rastra. Por un lado, la limpieza de los discos y los filos. Limpieza porque si no, depende del suelo donde estamos, si estamos en un suelo con un poco más de humedad, se van adhiriendo cada vez más tierra al disco y termina haciendo un rolo. Vuelvo a reiterar, no se olviden del limpiador o del rascador. No hay que sacarlo, hay que dejarlo puesto porque justamente ayuda en esta tarea. Y el filo de lo mismo es importante por el corte que tienen que hacer fundamentalmente cuando encontramos rastrojo.
Después, bueno, hacer un repaso general del ajuste de tuercas y bulones, de todo el chasis, de las tuercas y bulones que agarran los cuerpos, de manera que estén firmes, no se aflojen porque se les cruza un cuerpo. Y por el otro lado, las tuercas externas del tren de disco, recién le expliqué cómo se armaba el paquete, bueno, hay que ajustar la tuerca del último punto. Y finalmente, el tema del engrase, cuando lleve, y en el caso que los paquetes de disco tengan caja de rodamiento en aceite, bueno, no hace falta, eso se autolubrica, no tiene mantenimiento. La próxima. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a regular para hacer el trabajo es la nivelación del arrastre. Ustedes tienen ahí tres ejemplos. Hay un registro roscado que ustedes lo identifican ahí con el número 1 arriba en la primera figura, que tiene un resorte, y esto permite la nivelación horizontal para el trabajo. La primera posición, donde dice sí, figura D, es la posición correcta de trabajo. Las otras dos son las incorrectas, que es lo que nos puede pasar, que en la figura siguiente, que dice figura E, la rastra está clavada hacia adelante. Entonces, trabajan excesivamente los paquetes delanteros y el trasero va prácticamente colgado, no está haciendo el trabajo. No se olviden que en esta rastra, los discos los dos paquetes delanteros hacen un trabajo y los dos traseros completan la remoción y la nivelación. Entonces, si lo tenemos colgado el tren trasero, estamos haciendo mal el trabajo. Y en el caso de la figura F, la última de abajo, ahí la rastra está al revés, está colgada de atrás. Entonces el paquete delantero trabaja menos, es decir, no logramos profundidad, no se está cortando. Normalmente un registro roscado, que como dije, hacemos la nivelación horizontal. En otros casos, que son algunas rastras un poco más modernas, más complejas, aparte del registro roscado, tiene un cilindro hidráulico que combina con eso, que permite, bueno, hacer una autonivelación antero-posterior, casi automáticamente lo hace el rastra. Pero lo más comunes son los registros roscados, que les mencionaba. La próxima. Bueno, ya que está señalado la semana pasada, alguien había preguntado del rodado. Bueno, lo volvemos a reiterar, porque ya que tenemos ahí marcados los rodados de la rastra, no se olvide que son de transporte, y cuando el cilindro actúa, baja la rastra y puede empezar a trabajar. Pero hay veces que por ahí el mismo tractorista puede llevar, no lo lleva bajada del todo a la rastra si uno no quiere darle profundidad, entonces las ruedas van trabajando en cierto sentido. Lo normal que se utilizan son en rastras chicas, en rastras pequeñas, livianas, digamos, son dos ruedas de 600 o 650 por 16. Ya cuando son rastras un poco más pesadas, ya pasamos a neumáticos de 700 o 750 por 16. Y ya rastras de muchos discos, de 52 o más discos, ya ahí utilizan 4 ruedas, que es como la figura que ustedes tienen puesta ahí, en la parte superior derecha, ahí ven 4 neumáticos, que en ese caso, bueno, también son más o menos la misma medida, 700, 750 por 16, en algunos casos, según el peso, en vez de llanta de 16, tiene llanta de 20, pero eso es porque ya se va incrementando el peso. Cuando ya son muy grandes las rastras, hay algunas que son plegables, es decir, tienen 2 alas laterales, que a través de otro cilindro hidráulico las pliega las alas arriba para el transporte o las baja. Y en ese caso, cada una de las alas lleva una rueda en cada una de las alas plegables. La próxima. Bueno, veamos ahora cómo hacemos la disposición de los trenes de disco en esta rastra doble acción. En este caso, acá le llamamos disposición encontrada de
de los trenes de disco. Normalmente se enfrentan, digamos, ambos trenes de disco por los extremos centrales, adoptando esta disposición que viene a ser casi como una 2B o una X, si lo queremos ver de otra manera, pero que no llega a formar una X en sí. En este caso, no, creo que ahí adelante hay otra que es más explicativa. Pasemos a la próxima y veamos la disposición desencontrada de los trenes de disco. La próxima. Sí, la próxima. Sí. Bueno, paso una de más. Pasa que quería mostrar la posición desencontrada. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, esa es la posición desencontrada. Ustedes ven ahí ya los paquetes de disco no están formando una B, el delantero, ni tampoco el trasero. Ya están desencontrados. ¿Esto por qué se hace? Normalmente, en esta posición, entonces los discos centrales no dejan ni un surco ni un bordo. Se utiliza esto justamente para hacer un efectivo trabajo, porque en la posición encontrada, si ustedes se recuerdan la anterior, queda un espacio entre medio de los dos trenes de disco, tanto delantero como trasero. Entonces, tanto cuando pasa uno o el otro, lo que nos ocurre es que dejamos una parte sin laborear o dejamos un pequeño montículo de tierra. En esta posición desencontrada, eso no ocurre. La próxima. Bueno, ahí está. Eso es lo que yo le decía del laboreo de la zona central entre medio de los dos paquetes. ¿Qué es lo que puede pasar? En el caso de arriba, deja un pequeño montículo de tierra, en ese caso, entonces hay que, forma parte de la regulación, hay que alejar los paquetes de disco. Y en otros casos queda como una depresión o un surquito, va dejando, entonces en ese caso se va acercando. La próxima. Bueno, ahora pasamos al tema de la rastra de tiro excéntrico, que era la otra que vimos el otro día. Bueno, acá un cuadro similar al anterior, también dividido la rastra por el peso, en liviana, mediana y pesada. Y acá tenemos los pesos por disco. Van desde 50 kilos por disco en la liviana a 90 o más kilos en las pesadas. Las separaciones entre discos tienen los separadores, ya lo expliqué, son exactamente lo mismo, nada más que varían los separadores y el tamaño del mismo. Las más comunes son, bueno, acá las que van entre 24 y 26 pulgadas, y el ángulo que forman de tareas son entre 15 y 25 en la liviana, más de 30 en las de tipo pesada. La próxima. Bueno, las regulaciones que hay que hacer. Bueno, primero, antes que me olvide, ya que están ahí los neumáticos, les comento también. En este caso, como las rastras normalmente pesan un poco más, lo más común es usar neumáticos 700 o 750 por 16. Bueno, la nivelación tiene una nivelación también horizontal. Y ya en otra diapositiva más adelante vamos a ver cómo se hace, se arregla el tiro en este tipo de rastras excéntricas. Ahí lo que hay que regular son el ángulo, tanto del tren anterior o delantero como el tren posterior, para con eso permitir la entrada. Ustedes fíjense, ahí hay dos tipos de rastra dentro de esta tiro excéntrica. Con el vértice orientado hacia la derecha,
o con el vértice orientado hacia la izquierda. Lo más común es encontrar la rastra esta, como es la de la figura, que es orientada hacia la derecha. Pero por ahí, las rastras nacionales casi no hay, no estoy recordando ninguna marca, ya no se fabrica con el vértice hacia la izquierda, pero por ahí pueden venir rastras por ejemplo, brasilera, algunas brasileras utilizan el vértice hacia el otro lado. El trabajo es exactamente lo mismo, no hay ninguna diferencia entre uno y otro. Lo que hay que tener en cuenta simplemente después, que ya lo vemos más adelante, cuando vayan a hacer la tarea del rastreado, tener en cuenta un detalle que es cuando dan las vueltas. En este caso, el tren de disco vuelca hacia la derecha, como está orientado acá, el delantero y el trasero lo vuelve a traer de nuevo hacia la izquierda. Y le vuelvo a reiterar, no hay ninguna diferencia entre un diseño u otro, las dos hacen exactamente el mismo trabajo. Entonces no hay problema respecto a utilizar uno u otro. Lo más común en Argentina, le reitero de nuevo, es el vértice hacia la derecha. La próxima. Bueno, acá está parte, bueno, en el video no voy a retirar muy mucho porque ahí está en el extremo superior derecho, está el enganche, que ya lo explicó la ingeniera Godoy ahí en el video, está perfectamente bien explicado. Después, acá abajo ven el tema del neumático, que bueno, ya hablamos de un neumático, en este caso la rastra tiene un sistema de balancín, ahí están señalando con el puntero, un balancín, ahí va colocado el medio eje, digamos, del neumático o de la rueda, y se conecta a través del balancín con el resto de la rastra, del chasis de la rastra. La próxima. Bueno, acá vamos con una parte que es fundamental y que hay que entenderla bien, porque si no hacemos mal el trabajo, que es respecto a la nivelación y la regulación. En la figura de la izquierda, ahí está enganchado, digamos, la rastra al tractor. Ahí dice 1, que sería la línea de tracción. El 2 es lo que va desplazada la barra de tiro hacia la derecha. Y el 3 sería el centro de carga, que está marcado con ese círculo ahí, con rayita, como le están señalando ahí. Bueno, ahí no está bien correctamente enganchada la rastra. ¿Por qué? Lo que nos pasa es que estamos llevando el centro de tracción muy contra los dos discos. Bueno, en este caso, fíjense, una rastra con el vértice hacia la izquierda. Lo estamos llevando y está trabajando mal. La forma correcta del enganche sería la figura de la derecha, donde nosotros tenemos la barra de tiro, el centro de la barra de tiro, el punto de enganche que está desplazado hacia la derecha, como ustedes ven, no está en el centro, sino que está desplazado. Entonces, el eje de marcha es lo que nos está marcando ahí el 4, la línea 4, y el 3, ahí está el centro de carga, es decir, está sobre el neumático casi el centro de carga. No desplazado más hacia afuera. Digamos, esa sería la forma correcta de poderlo hacer. Se puede hacer variación del ángulo de los trenes de disco, es decir, hemos dicho que a través del cruce y el peso logramos que la rastra se meta, ¿no es así? Un mayor cruce de los discos da una mayor capacidad de penetración de la rastra. Lo que es importante tener en cuenta es que cuanto mayor sea el cruce, pueden sufrir, digamos, en cruces muy estrechos, podemos empezar a tener más patinamiento en el tractor, afectamos los discos, y fundamentalmente cuando por ahí, por costumbre, digamos, se llega a la cabecera y casi no se la levanta totalmente la máquina, entonces estamos cambiando rápidamente el centro de gravedad de la máquina o de carga y afectamos el funcionamiento de la rastra.
Eh, es fácil la regulación, los paquetes se mueven independientes, es decir, hay una regulación para darle el cruce a los paquetes delanteros y otra regulación para darle cruce a los paquetes traseros, simplemente con bulones y se corre, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, de adelante o hacia atrás. La próxima. Bueno, veamos un poco el tema también de la nivelación y regulación. Seguimos con esto. Acá en el extremo superior derecho, en esta rastra de color blanco, ustedes ahí pueden ver lo que les decía del tornillo para nivelación. Que yo se lo mencioné en la rastra de doble acción, pero también acá en la de excéntrica pasa exactamente lo mismo. Entonces, ya una vez que lo tenemos bien enganchada en la barra de tiro, como expliqué en la anterior, se hace la nivelación longitudinal y se fija la profundidad entre los discos delanteros y los traseros. Digamos, el ángulo del tren delantero se modifica según la necesidad que nosotros tengamos de penetración y de vuelco sin que haya riesgo de atascamiento. Es decir, si lo cruzamos demasiado ya se atasca. Y el tren posterior se modifica el grado para que desterrone correctamente y al volver la tierra hacia el otro lado logra una nivelación, es decir, que no nos desnivele demasiado el terreno. Por otro lado, hay una cuestión que hay que tener muy en cuenta. Cuando las rastras tienen disposición de vértice a la derecha, que son las comunes que ustedes van a encontrar, el tractor se gira hacia el mismo lado. Es decir, cuando van haciendo melga, que se llama, cuando abren melga. Si hacen una pasada sobre la otra, no, pueden girar de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a la cabecera donde estén. Pero lo más común es que vuelven, den una vuelta en 8 y vuelvan a entrar por la última marca. Pero cuando hacen melga hay que tener muy en cuenta, cuidado si la rastra tiene el vértice hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso permite una mejor maniobrabilidad digamos, del rastra en la cabecera. La próxima. Bueno, esto es un poco, lo pusimos de nuevo para reiterar un poco lo que ya habíamos puesto en la anterior, está la misma placa, pero es para reiterar los conceptos que hemos dicho, hemos hablado del peso por disco, en los suelos pesados, 60 kilos por disco con mucho rastrojo, con poco rastrojo, 80 kilos con mucho rastrojo. Y en los suelos livianos varían entre 50 y 55 kilos por disco si tiene poco o mucho rastrojo. Algo que ya hemos venido repitiendo, lo reiteramos, en un suelo duro tenemos que aumentar el ángulo de cruce para que el implemento pueda entrar. Y en el suelo húmedo se lo disminuye justamente para evitar los atoramientos o atascamientos. No olvidarse, lo vuelvo a reiterar, no sacar los rascadores de tierra, que lo más común es que se empiezan a aflojar. Por eso decía al principio, antes de entrar a la labor, lo primero que hay que hacer es repasar todos los tornillos. Y entre eso lo que más se afloja son estos. Entonces se caen o directamente está medio suelto, le molesta, lo sacan y después vienen los atoramientos. Lo mismo, bueno, si es un trabajo profundo, lo mismo caso de si estamos en un suelo duro, tenemos que aumentar el ángulo. Y para digamos, tener una mayor cobertura final con la rastra, disminuimos el ángulo para poder tener un mayor porcentaje de cobertura. La próxima. Bueno, y por último, acá tenemos el tema de la potencia que necesitamos para poder traccionar.
Veamos la de las rastras de disco doble acción, las tenemos clasificadas ahí en liviana, mediana y pesada. Vuelvo a reiterar, lo más común, peso del disco 30, 40 o 60 kilos. Los HP que necesitamos, es decir, HP por cada disco, vemos que de la liviana van entre 1,5 HP a 2 HP. Y vamos sumando HP y cuando llegamos a las rastras pesadas, estamos entre 2,5 y 3 HP. En la rastra de tiro excéntrico, que ya tienen los discos más pesados, ya necesitamos entre 3 y 4 HP. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para cuando nosotros dimensionamos el equipo que estamos usando y qué tractor necesitamos. Es decir, tanto cuando se vaya a comprar una rastra, sea nueva o usada que estemos comprando, tenemos que comprar acorde al tractor y la potencia disponible que tenemos nosotros. Si no, el tractor va sobreexigido y hace mal tarea. Empiezan lo más común, empezamos con el tema del patinamiento. Y si no tenemos doble tracción en el tractor, mucho peor. Prácticamente va casi que levantado. La velocidad de trabajo, normalmente que se trabaja con estas rastras, tanto las de doble acción como tiro excéntrico, van normalmente entre los 7 y 8 kilómetros. Eso es muy importante, no exceder esas velocidades, no ir más despacio porque producimos atascamiento. Y si vamos mucho más rápido de eso, lo que nos va a producir es que, digamos, vamos a desnivelar el suelo, porque los paquetes de disco no van a ir trabajando correctamente. Van a ir un poco, como quien dice, un poco en el aire. Ahora, no lo pusimos en la presentación anterior, pero bueno, un poco para redondear cómo sería la tarea de preparación de suelo. Nosotros disponemos una serie de rastras y la tarea es hacerlo todo con rastra, la preparación de suelo. O se puede combinar la labranza profunda, que ya enseguida van a ver el tema de los cinceles, con la rastra. Pero si estamos haciendo todo con rastra, podemos hacerlo con una rastra de disco doble acción, pero en ese caso, bueno, deberíamos tener una mediana para poder hacer toda la tarea, porque con la pesada ya no podés hacer la tarea final de refinamiento. En algunos casos lo que tenemos son rastras de tiro excéntrico y entonces la podemos combinar. Para el refinamiento final lo podemos combinar con un vibrocultivador, o hacemos las dos pasadas de rastra excéntrica, una más profunda, la otra menos profundidad, y en la última pasada lo que se puede agregar para romper todos los terrones. En algunos casos se pone un riel para ir emparejando y también va sirviendo para romper terrones, o si no, se adosan cuerpos de rastra de diente o de clavo, como se llama. Esos tienen 1 metro y pico de ancho y de largo, y se puede armar un tren perfectamente. Sobre un caño se van enganchando todas y abarca el ancho de la rastra. Y eso deja una labor final para que el suelo quede correctamente preparado sin terrones. Existe otra rastra más que casi que ni se usa ni se conoce, pero por ahí alguno la vio o tiene curiosidad o en el campo donde están la tienen. Existe una rastra que se llama multipropósito o rastra diamante. Se llama diamante porque viene del nombre de un australiano que fue quien la ideó. Esta no hay muchas, hay solamente 2 o 3 fábricas en Argentina que las hacen. Una es Genovese, que ellos sí le llaman rastra multipropósito, y Giorgi es la otra que se llama, que dice rastra tipo diamante. Para que ustedes se den cuenta, son 4 paquetes de disco puestos igual. Imagínense ustedes la baraja de póker, lo del diamante. Bueno, van colocados los discos exactamente igual. Esta es una labor final de tarea. Es decir, casi ya de refinamiento final. Y cuando todavía tenemos mucho rastrojo en superficie, esta multipropósito sería, digamos, la ideal, porque casi que no nos entierra el rastrojo y lo deja en superficie para conservar el suelo. Giorgi lo que hizo fue además adicionarle un tacho con un sistema air drill, es decir, con aire, para que con la misma rastra poder ir sembrando pastura en el caso, ¿no? O granos muy finos, pero normalmente se utiliza para pastura.
Bueno, ahora seguimos con la parte ya de Sincel. Sigue la ingeniera Godoy. A la salida del control remoto se conectan las mangueras del implemento. En este caso, estamos hablando del implemento de labranza vertical y horizontal. Las dos mangueras llevan, una lleva y la otra trae aceite a elevada presión, muy alta presión. Estas mangueras llevan el vínculo, la transmisión de movimiento hacia el cilindro. El cilindro está ubicado en la parte superior, digamos, del bastidor del cincel, es, digamos, la parte del sistema hidráulico que actúa, es el actuador, ¿sí? El cilindro recibe el aceite y en función de lo que queramos hacer, se va a abrir o se va a cerrar. Esto va a actuar directamente sobre el eje donde están cortadas las ruedas y las va a colocar en posición de transporte o de trabajo. Este implemento es un implemento de arrastre, por lo tanto está vinculado al tractor a través del enganche. Este es el enganche del tractor que tiene esta posición y está vinculado a la barra de tiro del implemento a través del perno, y fíjense que hay distintas posibilidades de regulación, lo cual nos da distintas posibilidades de altura de la barra de tiro del implemento con respecto al enganche. En este caso, la que elegimos para el arreglo de hoy es en el tercer orificio contando desde abajo. Este perno vincula a través de esta pieza con el enganche. De esta forma tenemos el tractor vinculado al implemento a través de dos formas. Mediante el control remoto, digamos con transmisión hidráulica, y mediante el enganche que hablamos acá, digamos la prestación que habíamos visto en las primeras charlas de arrastre, ¿sí? O sea que el tractor está brindándole al implemento dos prestaciones, transmisión hidráulica y arrastre. Pueden ver que sobre la barra de tiro del implemento tenemos este portante, con un rulo en la punta. ¿Cuál es la función del portante? Favorecer el arreglo de las mangueras para que queden en buena posición y no sufran ni estrangulamiento ni arrastre cuando el implemento trabaja en el campo. Es muy importante cuidar la integridad de las mangueras. Fíjense acá ya hay una reparación intermedia. A veces suele ocurrir que es necesario reparar tramos de mangueras cuando estamos frente a situaciones de roturas y demás. Habíamos dicho que el cincel es un implemento de labranza vertical. Vamos a ver las partes de este implemento. El encargado de portar a todos los cuerpos de trabajo o a todas las piezas es el bastidor. Pueden ver acá, es un cuadrante, ¿sí?, que tiene las dimensiones apropiadas para dar el arreglo que necesitamos. Es decir, la cantidad de cuerpos de trabajo y la distancia entre los mismos, ¿sí? El bastidor tiene la capacidad también de soportar este eje, que es el que sustenta las ruedas. También nos da el sostén para ubicar el cilindro de trabajo, el cilindro hidráulico, que se va a encargar de levantar, bajar el equipo y poner las ruedas en posición de transporte o de trabajo. Cada uno de los cuerpos están montados al bastidor principal a través de, como pueden ver, esta serie, ¿sí?, de cuadrantes que se van vinculando en función de lo que nosotros necesitamos. Básicamente, el cuerpo de trabajo de una herramienta de labranza vertical consta
del arco, la reja y un cilindro que tiene un resorte, ¿sí? Cada resorte cumple la función, ¿sí?, de dar la presión de trabajo. Es decir, que el arco tiene que trabajar en el suelo agrícola, tiene que romper el suelo agrícola, y para ello necesita imprimir una fuerza. Esa fuerza está en relación a cada uno de estos resortes. Fíjense que cada cuerpo de trabajo tiene su propio resorte. Es importante esto, porque cuando trabajamos con cincel, el suelo tiene que estar con bajo contenido de humedad. Es decir, que trabaja mediante un principio de rotura, ¿sí?, de vibración. Este cuerpo empieza a vibrar una vez que penetra el suelo y va generando una quebradura en el suelo en sentido vertical. Por eso se llaman herramientas de labranza vertical, ¿sí? La quebradura del suelo va a ser, como lo dije recién, vertical y en relación al trabajo de cada uno de estos arcos. Este implemento en particular es un cincel grande, ¿sí?, de grandes dimensiones, por eso está vinculado a un tractor de elevados HP, ¿sí? Es decir, que requiere alta demanda de potencia para trabajar. Los arcos son grandes, los resortes son grandes, y está preparado para hacer una labranza, digamos, profunda, una labranza exigida, ¿sí? Es muy importante en los arcos la longitud de cada arco, el radio que tiene, digamos, la curvatura de ese arco, y las piezas que siempre le cambiamos son las rejas, ¿sí? Estas rejas tienen que tener un mantenimiento permanente y pueden incluso romperse cuando hay, digamos, cuando se presenta alguna exigencia en el suelo, con lo cual tenemos que estar pendientes del mantenimiento de las mismas. Este cincel tiene 9 cuerpos de trabajo, es decir, que tiene 9 arcos o púas, que es el nombre más conocido, con lo cual vemos que hay una alta demanda de potencia para poder trabajar. En el centro se puede observar detrás del cilindro hidráulico un aditamento para regular si queremos más entrada adelante o más entrada atrás, y eso lo vamos a regular en función del trabajo que estemos logrando en el momento, digamos, que entramos al lote. Es decir, si queremos que los cuerpos traseros entren más o entren menos. Y eso lo regularemos en función de cómo vamos viendo, digamos, el proceso de labranza en el lote. Pudimos ver cómo el cilindro hidráulico le da la posición de trabajo, ¿sí?, o la posición de transporte. La posición de transporte también se utiliza para los giros en las cabeceras. Se trabaja a una velocidad bastante baja para poder darle tiempo a cada uno de los cuerpos de hacer la rotura vertical en el suelo. Bueno, ahora vamos a continuar con la presentación, donde vamos a ver algunas observaciones sobre el video que acabamos de mostrarles. Un poco a manera de repaso, les recuerdo que teníamos 3 tipos principales de arcos, ¿sí? Los arcos del cincel son los órganos activos, ¿sí?, los órganos de trabajo de esta herramienta. Tenemos arcos de radio 1,
arcos de radio 2 y arcos de radio 3. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Las dimensiones, ¿sí? La distancia desde su punto de vínculo con el implemento al suelo, el radio de curvatura, la distancia del punto donde actúa en el suelo en relación al punto donde se vincula al implemento, al bastidor. Entonces, cada uno de estos tipos tiene sus propias características. Las dimensiones más difundidas de arcos que tenemos en nuestro país son de 2 pulgadas de ancho por 1 pulgada de espesor. Existen algunos diseños que tienen mayor espesor, de 1,25 pulgadas, pero los más utilizados son los que tienen estas dimensiones. En este caso estamos hablando de arcos flexibles. También existen implementos de labranza vertical con arcos rígidos, donde la diferencia es que están diseñados con otro material que tiene mayor rigidez y que no permite, digamos, que el arco vibre en el suelo. Estos arcos flexibles, que son los que están en esta diapositiva, trabajan ingresando al suelo por una asa de succión, es decir, que penetran al suelo por su diseño y por la fuerza que le imprime, digamos, el diseño del implemento, y son flexibles gracias a distintas aleaciones que se utilizan para fabricarlos. ¿Cómo debemos regular la profundidad? Es muy importante que la profundidad de trabajo de los arcos sea un 20, un 25% mayor a su radio de curvatura, es decir, a la distancia entre la curvatura y el punto donde se inserta el bastidor. El ángulo de ataque es un factor determinante en el buen desempeño de los arcos de cincel. ¿Por qué? ¿Cómo trabaja un arco de cincel que tiene una reja en la punta? En este caso hablamos de una reja convencional, ¿sí? Una reja normal que es un aditamento rectangular que tiene filo en las puntas con forma de triángulo. Lo que define el ángulo de ataque de ese órgano activo es la línea horizontal que va paralela a la línea del suelo y la línea que da continuación al órgano activo. ¿Sí? Tenemos en este caso o en este una reja que es curva, lo que se considera son los tornillos, la línea proyectada por los tornillos que la unen al arco. Ese ángulo de ataque fue estudiado por muchos años y se llegó a la conclusión que los mejores resultados se logran con un ángulo de 20 a 25 grados. ¿Cómo trabaja? Decía yo recién, el cuerpo activo moviendo la tierra hacia arriba, hacia adelante y hacia los costados. De esta manera es que los órganos activos del cincel generan su patrón de rotura o su patrón de corte. Estas diapositivas las vimos en la charla anterior. Como les decía, las dimensiones más difundidas son de arcos de 2 pulgadas de ancho por 1 pulgada de espesor, ¿sí? Y tienen distintas características. Mayor longitud, mayor curvatura, la forma en que se insertan, pero todos cumplen el mismo rol. Y todos tienen la posibilidad de dar sustento en el extremo a distintos tipos de rejas. Las más utilizadas, como les decía recién, son las rejas convencionales que se utilizan para la labranza profunda, para la labranza primaria, para la labor habitual de un cincel. Podemos hacer cambios de rejas, lo cual implica modificar el patrón de corte.
En esta diapositiva, ustedes pueden ver cómo es un esquema, ¿sí?, de cómo funciona la reja cuando penetra el suelo. ¿Sí? Esta es una mirada frontal de la reja. Acá estamos hablando de una reja convencional. Y vemos que, habíamos dicho, rompe el suelo hacia arriba, hacia adelante y hacia los costados. Cuando hablamos de la rotura lateral, el dibujo que quedaría por la tarea de cada reja es un triángulo, y esta área removida representa 4 veces el área de la reja propiamente dicha. Este trabajo en el suelo se va a modificar cuando cambiemos los órganos que aditamos al arco, ¿sí? Si ponemos en vez de una reja convencional, una reja en forma de corazón, una reja en forma de pie de pato, una reja alada, este dibujo se va a modificar. ¿Con qué objetivo se diseñaron las rejas que aumentan su área con respecto a la reja convencional? Justamente con este objetivo, de aumentar, de incrementar el área lateral de rotura del suelo. En este caso, vamos a hablar de otro factor muy importante, que es cómo se deben colocar los arcos en el bastidor del implemento. El arreglo no es al azar, sino que tenemos que respetar cierta distancia entre los órganos activos. Acá podemos ver en la parte inferior derecha de esta diapositiva un bastidor, ¿sí?, que está formado por 2 paños, donde por un lado tenemos 2 cuerpos que están en el mismo plano y 3 cuerpos que están en el mismo plano. En este chasis o bastidor que tiene forma de B corta, no tenemos muchas posibilidades de arreglo, ya que no se pueden seguir intercalando cuerpos, mientras que en este sí. Es muy importante considerar a la hora de ver cómo vamos a disponer los arcos sobre el bastidor, la distancia entre los mismos. Esta distancia, como yo les decía recién, es una distancia al azar, sino que está determinado por el ancho de trabajo, por la profundidad a la que queremos trabajar y por el nivel de residuos que tenemos en superficie. Habíamos dicho en la clase anterior que la labranza vertical no genera la inversión del pan de tierra, por lo tanto tiende a trabajarse con residuos en superficie. En este esquema vamos a ver de qué se trata esta interacción. ¿Qué significa hablar de procesos de interacción? En este esquema podemos ver a la misma profundidad de trabajo cómo se comporta el arreglo entre 2 arcos, entre 2 órganos activos que están en el mismo plano. El primer caso, que es el superior, nos muestra que los arcos y las rejas están muy cerca entre sí, con lo cual el resultado no es positivo. Es básicamente el trabajo de una sola reja, con lo cual estamos siendo ineficientes. En este caso, se prioriza el trabajo o la rotura del suelo hacia arriba y adelante, con lo cual se generan a su vez atoraduras y bordos indeseables entre las rejas. A medida que vamos aumentando la distancia entre ellas, vamos generando, fíjense, un área de rotura lateral que es un área conjunta, es decir, hay una intersección, hay una interacción entre las labores de ambos arcos. Pero si nos alejamos demasiado, como es el último caso en la parte inferior de la diapositiva, vemos que la interacción es nula. O sea, que en este caso
cada reja trabaja de manera individual sin tocar su área de trabajo con la reja vecina. Esto no quiere decir que esté mal, porque si tenemos esta situación, lo que vamos a tener que hacer es en la próxima girar y pasar por el medio para poder completar el área de trabajo. Pero eso nos hace energéticamente ineficientes. El arreglo que nosotros tenemos que buscar es el que genere los mejores procesos de interacción, que serían estos gráficos intermedios. ¿Cómo se logra? A través de diferentes estudios se llegó a la conclusión que buscar una separación entre rejas o entre arcos, entre órganos activos, que sea 1.5 veces mayor a la profundidad, esa es la apropiada. Es muy importante respetar esto porque no solo vamos a tener mejor efecto de rotura en el suelo, sino que vamos a ser más eficientes a la hora de usar la potencia requerida. O sea, en relación a los esfuerzos de tracción que se traducen después en la potencia que vamos a demandar del tractor, estos arreglos nos favorecen, digamos, el trabajo. Por lo tanto, cuando hablamos de arreglo de los arcos en el bastidor del cincel, tenemos que ver una distancia entre rejas vecinas que permitan los procesos de interacción. Si hablamos de la nivelación del implemento y lo comparamos con lo que el ingeniero Fernández contó anteriormente, estos implementos de labranza vertical tienen una nivelación más sencilla. Simplemente se vincula con el enganche del tractor la lanza del implemento cuando se trata de un implemento de arrastre. Hay distintos tipos de vinculación con el enganche. En este caso tenemos un enganche con planchuela vertical perforada, que es esta imagen que ven ampliada en la parte superior. Nos vamos a desplazar hacia arriba o hacia abajo en función de cómo queremos nivelar longitudinalmente el implemento en relación al tractor. ¿Sí? Simplemente hay un bolón que se desplaza por cada uno de estos agujeros para dar la nivelación correcta. Si queremos clavar el cincel más hacia la parte posterior, nos vamos a desplazar, ¿sí?, hacia abajo. Viceversa, si queremos clavar más los cuerpos delanteros. Hay otros sistemas, como les decía, de vínculo, que son parecidos a lo que el ingeniero mostró con las rastras de registro roscado. En este caso, los registros roscados se vinculan en este sector y nos permiten subir o bajar la lanza del implemento. Habíamos dicho en la clase anterior que también se cuenta con cinceles de 3 puntos, cinceles portantes que son más pequeños y son más livianos. En este caso tenemos explicitado dónde se vincula cada uno de los puntos, digamos, de unión. En el extremo del triángulo se coloca el tercer punto. ¿Sí? Acá lo tienen señalado, el tercer punto del levante. En los extremos inferiores del triángulo se conectan los brazos, ¿sí? Los brazos inferiores del 3 puntos. Fíjense, justo acá tenemos un ejemplo de arcos flexibles versus arcos rígidos. A la izquierda tenemos una foto de arcos flexibles. No tiene rejas, ¿ven? Acá no está ninguna reja vinculada al extremo de los arcos. Estos son arcos flexibles. Mientras que los arcos rígidos son justamente más robustos, tienen un mayor espesor que los flexibles y están diseñados con otro tipo de aleaciones, ¿sí? Acá podemos ver lo que habíamos visto en la primera clase, los sistemas de SAFE, ¿sí?, a través de resortes, mientras que acá los SAFEs son simplemente un bulón vinculado
al bastidor y al arco. ¿Cómo se nivela el implemento de 3 puntos? A nivel longitudinal, el que le va a dar, digamos, una posición más inclinada hacia atrás o hacia adelante, el tercer punto, que tiene una regulación justamente a nivel de rosca, para poder acortar o alargar el brazo. En cuanto a nivelación transversal con respecto a la dirección de avance, lo que se regula son los 2 brazos inferiores del levante de 3 puntos. Se comienza habitualmente con el brazo derecho, ¿sí? El brazo inferior derecho es el primero que se regula para poder dar la nivelación transversal en el sentido del avance. Fíjense en esta foto del cincel con arcos flexibles, también podemos ver 2 rueditas que cumplen la función de limitar la profundidad para evitar sobrecargar los brazos del levante de 3 puntos. En cuanto a la potencia requerida, acá podemos ver bien cuál es la diferencia en función de los órganos activos que vinculamos a los arcos, ¿sí? Cuando hablamos del arado de cincel, que es el que trabaja a mayor profundidad, que por lo general lleva puesto una reja convencional, estamos hablando de 100 HP por cada órgano activo. En las clases anteriores habíamos mostrado cómo eran los órganos activos de un vibrocultivador, de un cultivador de campo. Fíjense que los requerimientos de potencia son mucho menores por cada cuerpo activo. Esto está relacionado con la profundidad a la que trabajan. Cuando hablamos de arado de cincel, hablamos de profundidades de labranza primaria, es decir, 20, 25, 30 centímetros de profundidad. Cuando hablamos de cultivadores de campo, vibrocultivadores, no pasamos de los 12 centímetros, 10 centímetros de profundidad, que son tareas o labores de labranza secundaria o para el control de malezas. Fíjense el arado pie de pato, que es el que incluye el diseño de rejas justamente simulando el pie de pato. Los requerimientos de potencia son un poquito mayores que con la reja convencional. Hablamos de hasta 12 HP por cuerpo. Justamente esto relacionado con los esquemas que yo les mostré al principio, porque aumenta la superficie de la reja, con lo cual va a aumentar el área lateral de trabajo en la profundidad del suelo trabajado. Si hablamos de velocidad de trabajo, para hacer labranza vertical, debemos hacerlo a menor velocidad que la que se utiliza con las rastras. Estamos hablando de no más de 4 o 5 kilómetros por hora, ya que los equipos deben poder penetrar en el suelo, poder generar la fractura del suelo. Recuerden que hablábamos de humedades, de suelos con bajos contenidos de humedad, y a su vez el órgano activo tiene que mover la tierra hacia adelante, hacia arriba y hacia los costados. Por lo tanto, le tenemos que dar el tiempo suficiente para que pueda realizar la tarea. Es importante también, cuando hablamos de herramientas de labranza vertical o de implemento de labranza vertical, puesta a punto. La limpieza de los arcos, el estado de los filos de las rejas y todas las tuercas y bulones que vinculan los cuerpos activos al bastidor, los bulones roscados y demás, que estén en buenas condiciones, que no falte ninguno, antes de iniciar la tarea. Hasta aquí llegamos con lo que nosotros consideramos es lo más importante desde el punto de vista de regulación y equipamiento de los principales implementos. Voy a dejar de compartir pantalla
para compartir con ustedes y ver si hay alguna consulta. Hola Adri, ¿qué tal? Mira, no hubo consulta, hubo una sola en realidad que era por la rastra desencontrada, pero que Daniel la explicó y bueno, ya se sacó todas las dudas que tenía al respecto. Bueno, entonces de esta manera nos despedimos el día de hoy. Esperamos que les haya sido útil. Nosotros estamos a disposición en el INTA de Salta. Quedaron nuestros correos electrónicos para cualquier consulta. Y Daniel, no sé si querés hacer el cierre y comentarnos, hacernos algún comentario. No, bueno, era despedirme, agradecer la presencia y una cosita que quedó ahí al final cuando estabas hablando vos de las velocidades, te olvidaste ahí del vibro cultivador, que es un implemento, digamos, de terminación de labor, que ya sería secundaria, como dijiste vos al principio. Ese sí se trabaja a mayor velocidad, es decir, cuando le damos más velocidad, logramos el efecto de levantar maleza, desterronar, etcétera. Ese sí se trabaja en tercera, a 8 o 10 kilómetros por hora. Ese hay que darle velocidad a eso, si no, la tarea no es buena, para que vibren los arcos, eso es lo fundamental. Perfecto, sí. Siempre que hacemos diferencia entre la labranza primaria y la labranza secundaria, vamos a tener mayor o menor resistencia, digamos, del suelo. Entonces, en función de eso, vamos a poder trabajar a mayor o menor velocidad. Gracias, Daniel, por la acotación. Bueno, los esperamos la semana próxima. Vamos a abordar el tema de pulverizadoras. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias.